voy a compartir la presentación para que pues podamos como comenzar con este debate cada uno de nosotros. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? ¿Ahora sí? Bienvenida, sí. Bienvenida. Sí, ahora sí. Y bienvenidos. Ahora sí. Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes. A partir de este momento, pues vamos a comenzar la grabación. Este es un debate que estamos haciendo sobre el desarrollo local. Desde la teoría del productor, pertenecemos a la maestría de desarrollo alternativo, sostenible y solidario. Y esta presentación se hace para el tutor magíster Luis Eduardo Reina. Nosotros pertenecemos al grupo 405001-1. Y bueno, este es el equipo. Entonces voy a darle la palabra a cada uno de mis compañeros para que se presenten de una manera breve. Erickson. Erickson, ¿te presentas, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Erickson Cuero. Soy agrónomo de profesión. Soy agrónomo de profesión y por el momento soy estudiante de la maestría en desarrollo alternativo, sostenible y solidario. Presente para sacar adelante este debate con los compañeros. Bueno, muy bien, bienvenido, Erickson. Ahora le voy a dar la palabra a mi compañera Isleni. Islena, preséntate, por favor. Muy buenas tardes, mi nombre es Islena Muriel Murillo Rodas, vivo en el municipio de Puerto Carreño, departamento del Bichada. Actualmente estoy estudiando la maestría en Desarrollo Alternativo, Sostenible y Solidario, de profesión ingeniera agroforestal. Bienvenida, Islena. Y bueno, vamos a darle paso a nuestro compañero Mangilis para que también se presente. Muy buenas tardes, mi nombre es Mangilis Quiñones Valverde, de profesión agrónomo. Resido en la ciudad de Tumaco, más conocida como la Perla del Pacífico. Gracias. Muy bien, bienvenido. Y bueno, y quien les saluda, Surya Alexandra Meléndez. Yo soy de profesión psicóloga y con un posgrado en educación superior y también pues pertenezco a la maestría de desarrollo. Bueno, entonces vamos a comenzar el debate. La primera pregunta habla de las clasificaciones de bienes en la microeconomía tradicional y la idea es que expongamos algunos ejemplos. Entonces, ¿qué compañero quiere coger la palabra? Dentro de los ejemplos de la clasificación de bienes en la microeconomía tradicional, encontramos los bienes de lujo, los cuales nos informan que cuando el poder adquisitivo crece, el usuario, si tiene una mayor predisposición a comprar otras mercancías, o sea, si tiene plata puede comprar. Entonces, sin embargo, cuando el poder adquisitivo crece, se puede obtener más compras, mayores compras. Pero fíjate que ahí hay una diferencia con los bienes públicos, porque los bienes públicos tienen otros principios diferentes. Básicamente hay un principio que se llama el de la no rivalidad en el consumo. ¿Por qué? Porque son bienes que están a disposición desde el Estado para que todo el mundo pueda acceder a ellos. Y hay otro principio también que se llama de la no exclusión. Y cuando hablamos de la no exclusión, pues precisamente es que por el hecho de hacer uso de él, no quiere decir que realmente por los precios vaya a generarse algún tipo de exclusión como tal. Por ejemplo, como pasa en los bienes privados que acabas de decir, ¿no? Hay consumos exclusivos siempre y cuando se pague, pero en lo público no aparece eso, a excepción de un ejemplo que me llamaba mucho la atención, y era en el tema de las vías públicas. Entonces todo el mundo puede utilizar las vías públicas, pero son bienes que son públicos pero impuros, porque si se congestiona la vía, si hay atasco, ya no puedo circular con la normalidad esperada. Entonces ahí aparecería pues algo así como una rivalidad del consumo, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes, muchachos? ¿Qué piensan de estos bienes? ¿Y quién quisiera añadir sí, claro. otro? De hecho,
De hecho, la rivalidad del consumo hace énfasis en A ver, que a no ver, se yo- puede consumir algo de forma compartida. ¿Sí, compañero? Hola. Creo que Erickson quería compartirnos algo. Bueno, dejamos la salvedad Dígame. que por los territorios donde estamos se presentan muchos problemas de conectividad, entonces a veces se interrumpen, pero bueno, estamos atentos aquí a escucharlos. Mangilis, Erickson, o si quieres sigue tú, Islena, mientras ellos solucionan un poquito su tema de conectividad, ¿te parece? Sí, claro. Estábamos hablando que el tema de la rivalidad en el consumo, les daba el ejemplo de que no se puede consumir algo de forma compartida. Y en la posibilidad de exclusión en el consumo, se puede excluir a terceros del consumo de un bien o servicio. Entonces, si coloquemos es un bien público el tema de la energía eléctrica, pero si no pagan a tiempo el recibo, se puede excluir de este beneficio de tener energía en la casa. Pero Qué entonces, interesante. ¿sí me escuchan? Pero Sí, te entonces, escuchamos, dale. Sí. cuando decimos que se da algún tipo de exclusión, podríamos pensar que esos bienes podrían ser privados, porque de una forma se está limitando el acceso a ellos, el poder utilizarlos de manera libre, aún siendo un bien público, estando catalogado como un bien público. Pues de acuerdo a lo que decía en la literatura, son bienes públicos, sino que se catalogan como impuros. O sea, como que si no fueran 100%, sino que generan algún tipo de, más que exclusión, como de limitación, diría yo. O no sé ustedes cómo lo ven. Ya. Sobre todo teniendo en cuenta que pues no solamente hay productos públicos, también hay bienes que son privados, ¿no? Y ya al nivel de los bienes privados, pues lo hemos manifestado también en las actividades en el foro, pues habían bienes normales. Por ejemplo, si ustedes observaron, yo lo hice de dos bienes que son muy de mayor producción aquí en el Valle, aun cuando hay otros más, que era la proteína blanca al pollo, sobre todo teniendo en cuenta pues que la planta más grande de Colombia está aquí en Candelaria. Y también el huevo. E inclusive yo pensaba que tal vez comparándolo el uno con el otro, tal vez el huevo era sustituto del pollo y realmente no era así, porque también aparecen bienes que son sustitutos, o sea que un consumidor cuando no tiene la posibilidad de comprar el producto porque sus ingresos se han reducido, entonces busca un sustituto o si de pronto en el mercado no hay el producto, lo compra. Y en ese caso, el sustituto para la carne del pollo, o sea, finalmente es proteína, bueno, pero es una proteína, es carne blanca. Sí. En ese caso, se pensó que el sustituto para esa carne, o lo importante ahí es finalmente terminar de consumir una proteína a través de la carne. Porque aunque Sí. uno dice, el huevo puede proveer proteína, pero entonces, ¿bajo qué niveles? ¿Puede sustituir o no esa carne de pollo? No, no, mira que ahí aparecían que los sustitutos podían ser la carne de res, la carne de cerdo e incluso hasta el pescado, aun cuando el pescado lo ponen como en un renglón más costoso. Y por ejemplo, aparecían Bueno, bienes que eran complementarios, como la papa, o sea, uno come pollo con papa. Entonces ahí él ya no es un bien sustituto, sino que es complementario. Cabe aclarar, además, que la clasificación de los productos varía según los precios y el salario promedio del lugar donde uno se encuentra. La compañera Alexandra nos dice que allá sale más costoso consumir pescado. Yo soy del departamento del Bichada, del municipio de Puerto Carreño, y se ha dado como la opción, no sé, se ha dado como la oportunidad donde es más económico que las personas de bajos recursos consuman pescado a que consuman huevo o consuman pollo. Debido a que como... Pero en el por eso caso, digo pero entonces si manifiesta que ese pescado es relativamente costoso,
los que los consumen seguramente son los pescadores, ¿Cómo? quienes viven de esa actividad. Claro, no, por eso, sí, claro, los pescadores. De hecho, por eso que cabe aclarar, además, que la clasificación de los productos varía según los precios y el lugar geográfico donde se encuentren. Claro, entonces fíjate que por eso es que nosotros no podemos pensar en este tema del desarrollo que la parte económica puede ser general para todo el territorio, porque van a encontrar elementos que hacen que varíen, ¿no? Realmente. No sé si quieren añadir algún otro punto ahí o seguimos con la siguiente. Sí, no. Dime. Yo quería aportar algo allí, sí, entendí, en cuanto a los bienes. Yo hacía referencia a los bienes inferiores, que estos, a medida que la sociedad va teniendo más recursos, más capacidad de adquisición de recursos, estos tienden a disminuir, sí, porque su demanda disminuye, sí. Un ejemplo de eso son los productos usados, ¿sí? La ropa usada, eso es uno de esos bienes inferiores, porque igualmente cuando una persona tiene más ingresos, lógicamente que no tiende a consumir esos bienes, ¿sí? Trata de comprar un bien de primer uso, ¿sí? Entonces, en ese momento, cuando se tiene la capacidad de adquisición de recursos, entonces ese bien tiende a bajar su demanda. Eso quería aportar en cuanto a esos tipos de bienes. Ay, qué bien, qué interesante. Fíjense que también aparecían algo que me llamó mucho la atención, los bienes Giffen. Y dan un ejemplo de las patatas, ¿no? Y es que estos bienes, sobre todo en esos países donde aparecen situaciones de crisis, entonces se esperaría que disminuyera el consumo, pero resulta que las personas prefieren, si por ejemplo hay carne y verduras, obviamente su poder adquisitivo de la carne ya no se da, entonces prefieren seguir consumiendo más verduras, ¿sí? Entonces son como ese tipo de bienes que hay. No sé si quieren añadirle algo más o ya seguimos con el otro punto, compañerito. Pensaría, no sé si hablar un poquito de los bienes normales. Ah, claro, dale. Por ejemplo, dale, que eso es interesante. Nosotros, pues yo estaba planteando como para trabajarlo en propuesta de grado, trabajar inclusive dos bienes, pero enfocado más bien a la economía, cómo se desarrolla, el aporte que hacen a la economía de un territorio, de un consejo comunitario. Y estaba planteando como bien normal, planteaba el cultivo del cacao, ¿sí? Y dentro de esa economía estaba planteando la vainilla asociada a ese cultivo de cacao, pero no como un bien normal la vainilla, sino como un bien intermedio, ¿sí? Porque cacao lo podemos consumir, se lo puede consumir de forma directa y además también podría calar en un bien intermedio porque necesita de cierto grado de transformación para el consumo. Y con una particularidad que tiene este cacao, que una vez transformado, ¿sí? Termina siendo, o sea, para poder consumir cierta clase de chocolates necesitas tener un ingresos adicionales. O sea, si yo no tengo un buen ingreso, difícilmente voy a destinar mis recursos para consumirme una chocolatina muy fina, ¿sí? Entonces, ese producto o sea, permite como que estandarizarlo o mirarlo desde diferentes niveles de consumo, diferentes ópticas de ese bien. Para el trabajo sí lo estoy planteando como un bien normal, ¿sí? El consumo la demanda va a aumentar en la medida que la gente tenga cómo adquirirlo, ¿sí? Pero entonces lo planteo desde el aporte que hace a la economía de ese territorio. Bueno, no sé si qué me bien. logran O sea, que entender. creo yo que como para complementar podríamos decir que cuando el poder adquisitivo crece, el usuario tiene una mayor predisposición a comprar otras mercancías, como un ejemplo en la casa, cambiar la nevera, comprar electrodomésticos, o hacer un viaje o comprar un coche más caro. Cuando el poder adquisitivo crece, como decía el compañero. Sí, cuando se incrementa. Y cuando no, pues definitivamente, ¿qué hace? Reduce en su cesta
los productos que puede adquirir y su consumo como tal, ¿sí? Bueno, creo que ahí ya hemos hecho como un barrido a todos los tipos de bienes que existen. Entonces yo creo que podemos seguir con el Sí, siguiente claro. punto. ¿Listo? Aquí nos piden que hagamos una discusión sobre la naturaleza de las necesidades y los deseos. Y aquí esto me pareció muy, muy importante porque casi siempre, pues, cuando uno escucha los temas económicos, en lo tradicional está muy orientado regularmente a pensar ingresos, economía, o sea, lo que hemos estado como discutiendo, pero aquí en este momento pues hacen como una incorporación de realmente la necesidad humana. Y cuando hablamos de necesidad humana, pues ahí hay desde las políticas de desarrollo, hay que tener en cuenta que aparece algo y es la satisfacción de esas necesidades humanas. Y las necesidades están muy relacionadas también con algo que se llaman las carencias. El detalle con este punto, y ahí también lo digo también desde la psicología, es que es muy subjetivo al individuo, al sujeto como tal. Y desde la construcción y la cultura que tiene cada uno en sus territorios, puede ser que las necesidades varíen y sean diversas. Pero me parece bastante significativo poderlo incluir dentro de las teorías del desarrollo, este tema de las necesidades humanas en la sociedad. Sobre todo pues porque la sociedad es la que es como el medio para las necesidades humanas, posibilita y pone pues como a disposición del común. Por ejemplo, a veces cuando uno ve en otros países, en el propio, se encuentra que en ciertos mercados hay cierto tipo de bienes, pero no están todos los bienes. Y de pronto, a medida que uno va relacionándose con otros entornos, apetece y se crean necesidades que son incluso de otros territorios, de otros consumos, que nos ha llevado a movilidad pues, de los bienes y productos para poderlos tener, hasta inclusive consumimos productos que son importados, ¿no? En los territorios. Y, por ejemplo, digamos, los celulares son unos bienes que antes no eran una necesidad, pero hoy en día son una necesidad. ¿Qué piensan ustedes de eso? Totalmente Sí, de yo acuerdo pienso con la de que, compañera Alexandra. Debido a que sí, el yo también estoy concepto muy de de acuerdo necesidad porque, tiene una larga... Hola, Elena. ¿Sigo? Sí, De sigue. acuerdo con o sea, estoy de acuerdo con la compañera Alexandra, debido a que el concepto de necesidad tiene una larga trayectoria en nosotros, o sea, las concepciones tradicionales consideran las necesidades como infinitas, ilimitadas y siempre cambiantes. Entonces, siempre vamos a estar en continuo cambio. Si la necesidad es entendida así, asume un carácter de infinitud que retroalimenta a sí misma, ya que cada necesidad satisfecha hace surgir muchas otras que será necesario realizar. Entonces, ya, un ejemplo, yo la compañera, ya compré ese teléfono que el año pasado había un celular que me gustaba y tenía un valor adquisitivo. Tal vez le dije, voy a trabajar para comprar ese teléfono, ya lo compré, ahora quiero otro teléfono, entonces ya cambia mi necesidad. Entonces voy a satisfacer, hace surgir muchas otras que esto da origen a una concepción sobre el sistema económico. Bueno, ok, muy bien. Yo también. Dime. Entonces, compartiendo el concepto al inicio, decía que la necesidad humana es la sensación de carencia de algo, ¿sí? O el deseo de satisfacerla. Entonces, mire que cuando mencionábamos que la necesidad va a depender del territorio, sí estoy muy de acuerdo. Por ejemplo, lo que decía Elena, en el territorio donde ella está, quizás tener un teléfono de última gama, quizás sin mencionar marca, pero que esté un teléfono lo último en tecnología quizás sea necesario porque las comunicaciones se dan perfectamente, pero quizás en un territorio donde no exista conectividad, donde nunca le llega señales de telefonía, pues yo diría, pues, ese tipo de necesidad, pues, no va a existir, ¿sí? Entonces, sí damos pues que de acuerdo en el lugar donde esté, así mismo se van a presentar mis necesidades y las ganas de satisfacer esa necesidad.
Sí, tienes la razón. Pero ¿sabe qué es lo interesante Sí, también de las necesidades? Que han hecho que se potencialicen las cosas. O sea, está la carencia, pero como que el ser humano también busca los mecanismos para avanzar en esa satisfacción de esa carencia. ¿Ibas a decir algo también? Qué pena, te interrumpí a alguno de los compañeros. No, yo iba a decir algo, o sea, yo cierro diciendo dos cosas que los compañeros han dicho allí, esa es la pura verdad. Las necesidades humanas son infinitas porque cada día el ser humano hace que vayan surgiendo más. Y eso depende, lógicamente, del territorio, de la parte cultural, todo eso tiene que ver, ¿sí? Entonces, de allí enfoca todo lo que tiene que ver con la temática de las necesidades humanas. Bueno, muy bien. Entonces, ¿les parece si avanzamos al otro punto para generar también discusión? Okay, Sí, dale. claro, avancemos. Listo. Bueno, este dice que generemos una discusión ya sobre los satisfactores que propone el desarrollo a escala humana, pues sus clasificaciones y que si tenemos algunos ejemplos vinculados con las iniciativas de trabajo, lo tengamos. Entonces, ahí de pronto para iniciar, yo considero que los satisfactores es los que definen pues la modalidad dominante que una cultura o una sociedad bien imprime a las necesidades, o sea, cómo sale a cubrir esa necesidad que tiene. ¿Sí? Y como tal, ellos representan algo que me parece supremamente importante, el ser, el tener, el hacer y el estar. Y aquí esto que genera, pues una contribución a la realización de las necesidades humanas. Entonces, como tal, el satisfactor que puede realizar distintas, a ver, a nivel de las necesidades, como varían en los sujetos, porque tiene un componente de subjetividad y en los territorios, entonces puede ser que ese satisfactor aplique en algunos contextos, pero en otros se ha visto de una manera divergente, ¿sí? Frente a la misma necesidad. Entonces puede tener efectos distintos y diversos en los contextos. ¿Qué dicen ustedes al respecto? Sí, yo personalmente, claro, de estos 5 satisfactores, de los bienes satisfactores, pues también tengo mucha enfoque en ese porque ese tiene que ver mucho como, con el ser como tal, ¿sí? La esencia del ser, más que todo en satisfacer todas las necesidades que el ser o el individuo necesita para sobrevivir durante su estadía de vida, ¿sí? Entonces, más que todo, trata de eso, ¿sí? Diferente a un al violador o instructor, porque este va en contra de ese. Entonces, yo creo que para bien de la sociedad es el bien satisfactorio. Eso, perdón, el, el satisfactor, sí, ajá, pseudosatisfactor, ese es el que yo... Entonces, para mencionar, si nosotros decimos que los satisfactores prácticamente lo que hacen es facilitarnos la vida, o sea, es sentir una sensación de satisfacción puede ser, o sea, y se hace a través de un bien material. Yo diría que entonces, desde esa óptica, es uno empieza a definir cómo quiere satisfacer una necesidad, si ya sea con un bien material que lo pueda quizás consumir, sentirlo, sentir al hacerlo, la palatabilidad puede ser, o sea, si lo tengo que ingerir, o si es un bien que lo tengo que lucir. Entonces, desde allí, en la medida que eso logra satisfacerme y me logra dar cierta tranquilidad, ciertos, pues me genera lo que yo puedo llamar en ese momento cierto grado de felicidad. Y de acuerdo a eso, pues lo voy a catalogar en una escala de acuerdo a la satisfacción que me esté dando. Ok. Entonces, sí, uno podría empezar a definir, sí,
dependiendo si en este caso llevándolo más al enfoque que quería el profesor, con los productos pensando en los posibles trabajos de grado, y desde ahí empezar a catalogar cada uno de esos productos en qué valor de satisfacción lo puede colocar. Ahí lo complejo que yo le veo es pretender que sea estándar para todo el mundo de la subjetividad del ser humano, sobre todo porque también está relacionado con el momento de vida. Por ejemplo, un bebé de pronto necesita cierto tipo de alimentos, pero ya cuando es un adulto, pues su dieta varía, entonces los bienes que consume pueden ser diferentes. El hecho es que esas necesidades, pues él plantea que hay como 9 necesidades fundamentales, que son el subsistema, la protección, el afecto, el entendimiento, la participación, mencionaban el ocio, la recreación, la identidad y la libertad. La recreación, sí. Ajá, y al final había una última que decía que a pesar de que todavía no es tan universal, estaba también el tema de la trascendencia, sobre todo porque los sujetos hemos ido evolucionando con el tiempo. Entonces, esas necesidades humanas como que también han ido cambiando en la medida que se ha acelerado la evolución de la especie humana, y como que hemos tenido un desarrollo diferente, ¿sí? No sé, ahí si quieren complementarle algo. Porque, adicionalmente, el desarrollo a escala humana puede incluir, entre otras cosas, bueno, como decía la compañera, y también interviene el espacio, el contexto, el comportamiento, las actitudes de las personas, la forma de organización, las estructuras políticas bajo la cual está. O sea, un ejemplo, ahorita hay nuevo cambio de gobierno, entonces uno ve que hay departamentos que dicen, no, el gobernador anterior hizo más que el actual, o hicieron lo mismo. Entonces todo también está basado en estructuras, bien sean políticas, bien sean organización, bien sean sociales, o bien sean las condiciones de vida que tiene cada individuo. Sí, entonces fíjense que ahí yo creería que también pues las necesidades humanas fundamentales son como unos atributos esenciales que se relacionan entonces con la evolución, ¿no? Por eso es tan importante ser respetuosos de las evoluciones de cada territorio, porque a veces tengo la percepción de que quisiéramos como homogenizar a todos los territorios y resulta que no es así. Entonces se debe ser también respetuoso de eso para saber los satisfactores, cómo se van a relacionar con este tipo de estructuras, ¿sí? Finalmente los bienes económicos pues son objetos que se relacionan con la coyuntura. Bueno, compañeros, no sé si añadimos algo ahí o vamos al último punto. Vamos al último. Bueno, muy bien. Y aquí pues dicen que hagamos una discusión sobre el desarrollo económico local desde la perspectiva de desarrollo a escala humana. No sé si alguno de ustedes quiere comenzar. Sí, yo entro diciendo, o sea, un enfoque con desarrollo local desde perspectiva humana, pues partiendo de nuestro territorio, yo creo que lo primero que para que ese desarrollo verdaderamente sí genere el impacto que la población necesita, primero, algo que tú acabaste de decir antes en el punto anterior, es trazar políticas que vayan enfocadas que lleven enfoque diferencial y territorial, ¿sí? Porque es que de allí es que todo lo poco bastante que se haga genera el impacto para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y igualmente el desarrollo del territorio como tal. De la mano, pensar en un desarrollo local, territorial, son ambiciones grandes porque esto es un proceso muy integral, ¿sí? De hecho, debe haber también que los líderes de los territorios siempre traten de imprimir en esas políticas públicas siempre el tema de gobernanza y gobernabilidad, que eso hace que el desarrollo local como tal tenga un éxito
bien fuerte hacia el territorio, porque es que a veces se trazan políticas públicas que verdaderamente se miran como desde otra perspectiva, pero cuando ya estamos en la realidad, ya el contexto es diferente. Entonces, de ahí radica de que esto hay que tocar muchos temas, hay que tocar el tema, si nosotros vamos al tema económico, todo lo que converge con mejoramiento de la calidad de vida, igualmente lo que hablamos del desarrollo. Si tenemos, si vamos a producir, tenemos que mirar el medio ambiente, tenemos que mirar a qué población vamos a intervenir, el tema de la educación, el tema de la salud, todo eso, como les comento, todo eso es integral, debe ser integral para que verdaderamente toda esa ruta que se traza a largo, a corto, mediano y largo plazo, se vayan cumpliendo todo los objetivos que se han trazado. Entonces, yo creo que es un tema de mucho juicio y de mucha voluntad también. Claro, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que los sujetos se construyen, ¿no? El ser humano es una construcción y realmente de nada me sirve forzar a que otras cosas evolucionen si no se hace tarea también en los individuos. ¿Para qué? Pues para que también haya un desarrollo a la par. Y yo creo que aquí es donde esto se vuelve más complejo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una subjetividad, ¿no? Y no todas las personas tienen el mismo momento de evolución. Entonces, a veces hay que hacer unos procesos para que realmente las poblaciones en los territorios lleguen al nivel para generar de pronto un encuentro con esas propuestas de bienestar que hay, que les permitan realmente mejorar la calidad de vida, ¿por qué no hasta industrializarse y convertirse, como lo ya han hecho algunos territorios, en clúster de negocio que les han permitido mejorar sus ingresos también? Sí, partiendo de lo que decía Edison, creo que a pesar de que las perspectivas de desarrollo se las plasme desde un centro, sí se deben enfocar, deben ser muy diferenciales en cuanto a territorio, ¿sí? Por lo que mencionabas en ese momento, decías pues que de acuerdo a la localidad es posible que el desarrollo para una ciudad como Medellín, sí, se lo plantea diferente como se lo plantea para el tema de Tumaco puede ser, sí, si lo colocamos en esa perspectiva. Pero creo que el desarrollo sí debe partir primero en mucha inversión a la persona como tal. O sea, creeríamos que si invertimos primero en educar, ¿sí? Para que los individuos de los territorios tengan una visión diferente de vida, desde allí podríamos hacer una diferencia muy marcada, porque no estamos midiendo únicamente el desarrollo en moles de concreto, ¿sí? Sino que es mucho más estructural, tomando al ser y que desde allí se empiece. Por ejemplo, si nosotros enfocamos los territorios donde nosotros vivimos, se viven realidades totalmente muy diferentes a las que se empiezan a vivir quizás de ciudades como Pasto hacia arriba, ¿no? Pero hablamos de los centros urbanos como tal, ¿sí? Porque las realidades en los centros, en las zonas rurales son totalmente muy diferentes, ¿sí? Y Claro. por ejemplo, en el caso de nuestro territorio, sí tiene que ser muy diferencial, a pesar de que se lo planifique desde un centro, ¿sí? Porque debe haber un eje motor y enfocarlo de acuerdo a las necesidades de desarrollo que tenga cada territorio. Será muy importante, aunque es complicado, ¿sí? Es complicado porque es que muchas veces descentralizar el poder, eso requiere también mucho trabajo, diría, y es más un tema político y donde se juega con los poderes y hace que claro, complique un poquito más. Es más, las problemáticas son totalmente diferentes en cada uno de los territorios. Entonces, a veces inclusive hay que trabajar en resolver las situaciones de conflicto que se están presentando en cada uno de los territorios y eso varía. No sé si Lena quiere añadir algo ahí, en este punto. Claro, pues en este punto, como dice el compañero Quiñones, estoy de acuerdo con él cuando debemos de educar para obtener un desarrollo local, para tener más desarrollo hay que iniciar con la educación.
Y también influye mucho el entorno, como dijo la compañera Alexandra, porque entonces, un ejemplo, mírenos el día de hoy. En Cali hay un desarrollo local más avanzado que en el departamento del Bichada, razón por la cual se presenta dificultad con la conectividad. Entonces, ahí podemos tener como ejemplo que el desarrollo local va más allá, o sea, es importante la educación, también la conectividad, son muchos factores que intervienen en el desarrollo local. El entorno económico, lo político, lo institucional, las iniciativas locales, creo que aquí en Bichada toca iniciar, debemos tener iniciativas locales para poder llegar a un entorno económico mucho mejor del que se tiene. Y atrás del entorno económico viene también el tema de la conectividad y viene el desarrollo local para el departamento. También hay que ver que influye mucho, o sea, tocando lo que estamos viviendo actualmente a nivel mundial, afecta al desarrollo local, el tema del COVID-19. Pues afecta porque estamos viendo que se para la economía, se paran las ventas, entonces son cosas que afectan al desarrollo local. Claro, ¿no? Y es que fíjense, ahorita que retomando todo esto, pues habrá un desarrollo exógeno, que es un esquema muy centralista, basado en un Estado autoritario, burocrático, y que tiene una característica pues muy desde lo distributivo, donde lo que incentiva es la atracción de capitales y empresas externas, pues para impulsar el crecimiento económico de las regiones periféricas, pero realmente hay que irse a un modelo más endógeno, donde es un modelo territorial descentralizado, porque aquí el proceso de crecimiento pues genera un cambio más estructural para que la economía de las regiones y las localidades puedan crecer utilizando precisamente el potencial de desarrollo existente en el territorio. Ahorita que, por ejemplo, nos compartía el compañerito y lo vi pues en todo lo que había pues puesto en el foro, lo del cacao, lo de la vainilla, lo del cultivo de la acacia, es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cada territorio tiene unas características propias, una estructura productiva, un mercado de trabajo, una propia capacidad empresarial. Es más, ahorita que hablaba Elena de conocimiento, pues tiene también un manejo tecnológico. Hay territorios que están dotados de unos recursos naturales propios y finalmente hasta su sistema social, político, la cultura, todo esto puede variar. Entonces, yo no puedo desconocer en el desarrollo estos aspectos tan significativos, ¿sí? Y que son agentes, pues, actores decisivos en el desarrollo. Por eso es tan importante la parte local, quienes están ahí, porque eso es como una revalorización de la geografía económica, y ahí yo tengo que tener en cuenta el actor, el soporte, el contenedor, que son todos los procesos del desarrollo que hay. ¿Qué piensan ante lo que les estoy diciendo? No, claro, es importantísimo el desarrollo endógeno para una región, pues debido a que es un modelo de desarrollo que busca potenciar las actividades internas de cada región. Un ejemplo, coloquemos aquí en el departamento, en el municipio de Puerto Carreño, están potencializando el desarrollo del turismo, pero el turismo autóctono, el turismo con comunidades, el turismo natural. Entonces, ahí está el tipo de desarrollo endógeno, que trata de buscar potencializar las capacidades internas de la comunidad. Ok, entonces mire, factores determinantes para el crecimiento territorial, ya lo dijimos, capital humano, el conocimiento y la infraestructura. Claro. Se hace necesario. Bueno, entonces, no sé, compañeritos, si quieren adicionarle algo más al tema que estamos trabajando. No, pues yo adicionaría que el desarrollo local se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y potencialidades de cada comunidad. Ok, muy bien. Los otros compañeros, dinos. Diría que muy de acuerdo que el desarrollo sí puede ser endógeno, o sea, puede partir, pero tener en cuenta es que cuando enfoco el desarrollo es pensando cuáles son las necesidades que tengo para poder desarrollar, ¿sí? Es como que visualizar lo más sentido, ¿sí?
pensando que es que desde allí puedo partir. Por ejemplo, si lo que decía es que utilizar el turismo, pensando que es que puede ser el ecoturismo, días en fincas, trabajar. Sí, todo eso puede ser importante, ¿sí? Pero insisto, primero es identificar cuál es la necesidad más sentida y desde ahí empezar a enfocar ese desarrollo, ¿sí? Porque me va a ayudar, es posible a que todo se me facilite. Eso Bueno, quería decir. qué bien. Definitivamente la importancia central siempre va a ser el capital humano, ¿no? Como factor de producción, por eso tan importante la especialización de los trabajadores, la cualificación y obviamente en la medida que también en los mismos territorios se aparezca algo que se llama la especialización flexible, entonces ellos puedan hacer productos también hechos a la medida de los clientes, poder impulsar las pymes, ¿sí? Y poder mejorar la productividad. Y la palabra de moda, diría yo, convertir todo esto en un tema muy innovador, sobre todo porque las regiones innovadoras van a dinamizar todo este tema, ¿no? Y no crean que es solamente por la crisis. Yo sé que ahorita todos estamos con el tema de la crisis, pero definitivamente la innovación debe ser así como un fenómeno colectivo en que las economías realmente busquen unos desarrollos, unos enfoques diferentes. ¿O ustedes cómo la ven? Sí, yo creo que por ahí, o sea, cada territorio también tiene que ir visualizando, armando su ruta y mirar cuáles son los pasos a seguir, porque hay tres componentes muy importantes. Pues igualmente, yo antes mi compa decía por ahí, decía Mangeli, de que trabajar, que lo primero que debía partir era trabajando el ser, y claro, es la pura verdad, porque nosotros tenemos que ir formando personas, ¿sí? Seres con principios, con valores, ¿sí? Que visualicen el territorio, el país, el mundo diferente, ¿sí? Que lo visualicen desde otro punto de vista, porque nosotros no podemos, primero que todo, producir por producir, ¿sí? Tenemos que mirar de dónde estamos y a dónde queremos llegar, pero con cosas claras, ¿sí? Esto es muy integral, como dije inicialmente, esto es una integralidad. Entonces, desde esa perspectiva, creo que se pueden trazar rutas que generen ese impacto hacia los territorios. Yo por eso, mi trabajo de grado lo tengo visualizado porque Tumaco ha sido una zona que está marginada, pues, y en última también razón, ¿no? Porque Tumaco es una de las zonas que más ha producido coca y produce coca en Colombia, ¿sí? Entonces, a partir de eso, yo miro, pues, con base a mi maestría, decir, ¿cuál es esa ruta, pues, que yo puedo aportar y que puedo mirar desde siendo agrónomo también, como que puede ayudar al desarrollo, a mitigar la problemática que tenemos acá, que la población campesina que ha sido la más sufrida? ¿Qué podemos nosotros aportar de eso? Por eso yo voy a trabajar mi maestría, mi tesis con el cultivo de NID, porque es que nosotros tenemos una población que, primero, que muchos no quieren cultivar más, ¿sí? Pero tienen las tierras que ya por el uso indiscriminado de agroquímicos son infértiles, y ellos de pronto buscan otra alternativa, ¿sí? Porque nosotros acá cultivos bandera, palma y cacao, ¿sí? Pero también hay que introducir en la zona otros cultivos que puedan ayudar también, entendiéndose que este es un cultivo que no tiene como esa producción masiva ni el área masiva en el territorio, pero es como nosotros también vamos buscando alternativas para que la población pueda ir mejorando su calidad de vida y las condiciones socioeconómicas del territorio vayan cambiando, ¿sí? Entonces, yo la voy a trabajar en eso porque creo que sí podemos aportar, se puede aportar con ese trabajo hacia la comunidad, y también en el tema de seguridad alimentaria, este cultivo, este proyecto puede también ayudar mucho, y que, como les decía antes, que esto se pueda incluir en las políticas públicas cuando se esté trazando los planes de desarrollo
departamental, municipal, nacional, se incluyan ya en estos territorios, inclusive en los territorios acá en la costa pacífica que pues históricamente han sido muy abandonados por el Estado, entonces, el gobierno. Entonces, necesitamos buscar alternativas. Entonces, desde esa perspectiva, creo que es un aporte que se puede hacer también a esta región. Ay, qué bien, ¿no? Y que así sea, realmente. Y mira que ahí sumaste todo lo que es el entorno innovador, porque se necesita investigación y desarrollo, se necesita precisamente el saber hacer local, o sea, son cultivadores, entonces tienen eso ya naturalizado, valorizar los recursos humanos, realmente hay que salir al rescate de eso, y a partir de ahí salen el surgimiento de nuevos cambios tecnológicos, que eso nos va a permitir también generar un desarrollo, o sea que aquí es ver al territorio como un agente de transformación y no como un soporte de recursos. ¿Sí? Entonces, esto es muy significativo. Bueno, compañeritos, yo creo que llegamos al final. No sé si están de acuerdo, ya llegamos hasta aquí para terminar. Entonces, pues les agradezco mucho. En este instante, pues voy a dejar de compartir la pantalla para pues terminar nuestra grabación. Listo, entonces voy a detener la grabación.